Buenas tardes. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Tengo que comenzar diciendo que no me siento cómodo haciendo esto. No me gusta hablar sin mirar a lo que están escuchando. Pero espero que puedan entender este mensaje. ¿Qué clase de cristianismo se practica hoy? Esa es la consulta de este discurso. ¿Qué clase de cristianismo se practica hoy? ¿Es este un cristianismo bíblico? Pues bien, para comenzar tengo que decir que el cristiano de hoy basa su vida en un grave concepto doctrinal, el cual ni siquiera es bíblico. Muchos dan por sentado que la vida cristiana debe estar sujeta y dominada por el dinero y por el estilo de vida mundano, obviamente porque no conoce otro tipo de vida. El cristiano de hoy no sabe lo que es vivir en la fe del Hijo de Dios. Por eso el cristiano intenta ese falso equilibrio entre lo bíblico y la vida mundana. Y por esta razón hay tantas cosas anticristianas con rótulo de cristiano. Y sin duda, las religiones se encargan de ese engaño. Y obviamente, hablar de un cristianismo por fuera de los valores humanistas parece ser imposible. Y ante la negación, los cristianos se sumergen en ese ficticio modelo de congregación, de reunirse un par de horas los fines de semana para cumplir religiosamente lo propuesto por los pastores de hoy, para que el resto del tiempo se dediquen a consumir y a pagar las cosas que el mundo les ofrece con esa carátula de un mejor estilo de vida, cuando realmente se trata de una vida materialista totalmente anticristiana, con una religión sin vida espiritual. ¿Qué tengo que decir a los cristianos de hoy? Pues tengo que decirles que es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de pensar seriamente qué van a hacer para enfrentar los últimos años. Hay muchísima confusión y vemos cómo los cristianos están aborreciendo y traicionando a otros cristianos. Vemos cómo las denominaciones se despedazan y van de error en error, de pecado en pecado. Hay que entender que el cristianismo como religión está sufriendo una decadencia y el enemigo está globalizando las religiones para alcanzar mediante el ecumenismo una sola institución religiosa que se va a levantar y que se está levantando contra la Iglesia del Señor Jesús. Como cristianos, nos toca vivir esta época difícil, una época con luchas internas y externas. Externas por las crisis económicas, las guerras y sobre todo por ese dominio humanista que nos asedia cada día. E interna porque la apostasía va ganando terreno en los púlpitos
y en lo institucional de cada congregación. ¿De qué estoy hablando? Hablo de que el enemigo se ha infiltrado como religión dominionista, nicolaísta en la iglesia, creando una congregación paradojal con una administración totalitarista y narcisista que se ve mucho en tantos predicadores actuales, queriendo cubrir sus nombres con títulos religiosos, intentando imponerse intelectualmente sobre lo demás. Hablo de ese modelo antibíblico que ambicionan muchos, de querer ser el pastor principal, el doctor, el teólogo, avalado por las religiones. Hablo de cómo han cambiado el paradigma bíblico de congregación. Y digo paradojal porque desde hace 500 años el protestantismo ha intentado representar a la iglesia. Hablo de los bautistas, pentecostales, anglicanos, presbiterianos, metodistas, etc. Y sé que muchos están agradecidos porque con sus ideologías han logrado sofocar ese imperialismo católico que dominaba, y sobre todo porque lograron disminuir la persecución católica contra los cristianos, porque al mismo tiempo han logrado con engaños que el cristiano se sienta cristiano conviviendo con la sociedad mundana, con esta sociedad sodomita y babilónica. ¿Cómo ha cambiado la iglesia? ¿Cómo ha caído en el engaño? Desde hace 500 años, los cristianos abandonaron el modelo bíblico de comunidad cristiana para insertarse en esta comunidad mundana. Y hoy tenemos una iglesia vencida y dominada por la cultura humanista, que no es otra cosa que una cultura consumista y egoísta. Una iglesia que ha perdido la confianza en Dios es el resultado final. Hoy vemos una iglesia que ha perdido la fe para vivir. Una iglesia que se ha extraviado del amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando enferman se van detrás de los médicos, detrás de esos hechiceros, farmacólogos, humanistas que desprecian a Dios y ponen sus vidas en manos de hombres, porque no saben vivir sin papel moneda y aman las cosas que le brinda el César de estos tiempos. Aun cuando el cristiano lee "No améis el mundo", el cristiano actual ama al mundo y muchos ni siquiera lo perciben, porque las religiones, los ministros se han encargado de desviar el significado y el concepto de mundo. Pero mundo es el dinero, mundo son los bienes materiales, la vida materialista y consumista. Mundo es la medicina y sus médicos. Mundo es o son los bancos y su dinero. Mundo son los patrones y esa ocupación laboral extrema. Mundo es la educación que reciben nuestros hijos. Por eso los cristianos perdieron el amor al Padre, porque se enfriaron, porque fornicaron con la cultura mundana por una simple y falsa sensación de bienestar en el mundo. La iglesia dentro del mundo, desde hace 500 años, ha visto pasar tantas cosas. Desde el 1500, desde el año en que la iglesia abrazó a la religión, hemos visto la construcción de grandes y formidables doctrinas supuestamente bíblicas. Hemos visto el nacimiento de la Reforma, el nacimiento de la teología y de la filosofía cristiana, y paralelamente hemos visto
la construcción de nuevas y grandes instituciones religiosas, que al igual que el catolicismo, provocaron terribles guerras, injuriosas persecuciones, terribles crisis y divisiones por querer el poder y el control sobre la masa cristiana. Y todo esto me recuerda la parábola de la levadura que expresó nuestro Señor Jesús al hablar de lo que iba a pasar en el reino de Dios en el mundo. Hoy, muy pocos cristianos pueden percibir la explosión de codicia que tienen todos los ministros y todos los ministerios e instituciones cristianas. Podemos ver cómo los pastores y ministros se presentan en video, en todos los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, buscando reconocimiento, buscando y mendigando dinero, fama y popularidad. Al igual que el incrédulo, el cristiano vive también en un tiempo paradojal, porque nunca el cristiano ha tenido tantas herramientas, tantos medios, tanta tecnología para acrecentar su potencial en el conocimiento bíblico y en la edificación espiritual de la iglesia. Sin embargo, ni los usa o los usa de mala manera. Y la mayoría solo prefiere escuchar las pretensiones de sus líderes sin pesar sus espíritus, sin verificar en las Escrituras si es o no del Señor lo que ellos dicen. Por eso, todos los ministros son responsables por tener una congregación sometida y dormida. Todas las instituciones religiosas son responsables de la crisis que tiene la iglesia. Juicio viene sobre cada uno de ellos, sobre cada predicador que ha hablado en los medios de comunicación para su beneficio personal, porque son ellos quienes han creado ese monstruo codicioso e irresponsable que utiliza todos los medios para robar y dominar las pobres mentes cristianas. Por eso, a los cristianos de hoy les digo, es tiempo de abandonar la religión. Abandonen la religión, abandonen las denominaciones y las instituciones religiosas. Vuélvanse a Cristo Jesús, vuélvanse a la cabeza, vuélvanse al modelo bíblico. Tienen que entender que la religión es tramposa. Esto no es una crítica, porque ni la religión se dio cuenta del monstruo que ha creado de sí mismo. Puede que al principio parecía benéfico por todo lo que podía brindar, pero con el tiempo el monstruo creció desmedidamente y hoy se lucha por controlar al monstruo cuando ese monstruo no tiene control ni jamás lo podrán controlar. Como cristianos tenemos que dejar de alimentar ese monstruo, porque la religión los está llevando a la perdición. Este mensaje no es solamente para los cristianos, sino también para todos aquellos que estudian en instituciones religiosas. A ellos les digo que la religión es tramposa, tiende trampas, usándolos como títeres y marionetas. Todos conocemos la prepotencia de los ministros actuales, de cómo se presentan con sus costosos trajes y maquillajes para parecer grandes líderes. Vemos cómo aman los púlpitos, cómo aman los medios de comunicación. Es claro que todos ellos solo quieren una sola cosa: dominar. Quieren ser la voz de Dios mediante sus razonamientos, mediante sus doctrinas preconcebidas, producto de instituciones, seminarios y universidades en las que estudiaron. Por eso, todos percibimos que la religión es también una forma política, una política agresiva, encubierta, que se dedica a saquear
los bienes de los congregantes para acrecentar sus recursos. Ese monstruo está en todas partes, está en todas las congregaciones cristianas, contagiando a todos con ese espíritu materialista y codicioso. Tenemos urgentemente que escapar de eso. Si buscamos una iglesia sana, solo lo podremos hacer buscando el Espíritu del Señor. Y una iglesia sana es posible si y solo si se vuelve al modelo bíblico. Yo espero que los que escuchen esto puedan percibir la situación y quieran luchar por una iglesia bíblica, dejando de lado la religión y sus instituciones. Pero no puedo terminar sin decir lo que verdaderamente me preocupa. Porque lo verdaderamente preocupante es que por encima del poder religioso, por encima de las ventajas ofrecidas por la tecnología actual, se ha generado esa cultura supuestamente cristianas con fines ecuménicos de unir a todos en una sola religión. Y eso se está dispersando por todo el mundo y tiende a dominar los pensamientos de todos los cristianos, de considerar a todo como cristiano. Y eso es muy peligroso, mucho más peligroso que la ambición material que quieren todos los cristianos y las religiones. Es ese conjunto de doctrinas y valores reformistas y no reformistas, protestantes o no protestantes, de unirse buscando cobertura institucional, cobertura estatal, dando reconocimiento a la religión que al principio los perseguía. Tengo que decirles que quienes caigan en el lazo ecuménico serán vomitados. El Señor Jesús viene y los cristianos sometidos por las religiones siguen buscando un propósito en este mundo, esperando que el Señor los arrebate de sus actividades mundanas. Pero eso no ocurrirá, porque el cristiano debe buscar la santidad para ver al Señor. Debe buscar la santidad y debe buscar el verdadero propósito espiritual. Y ese propósito jamás se podrá conseguir si siguen buscando un desarrollo material. Por eso el Señor Jesús les dijo: recuerden a la mujer de Lot. Recuerden lo que le pasó a la mujer de Lot. El Señor Jesús viene, pero viene por un cristiano preparado. Y a veces me suelen preguntar: ¿qué tipo de preparación? ¿La preparación ofrecida por las instituciones religiosas? No. ¿La preparación de entretenimiento que ofrecen la mayoría de las congregaciones? No. Jesús viene por un cristiano santificado, apartado de las cosas carnales, por un cristiano dedicado a las cosas de Dios y de su reino. Por eso esto es un llamado, es un tiempo en que los cristianos y los ministros deben arrepentirse. Es tiempo de analizar, es tiempo de que los que han escuchado el mensaje del Señor tomen las riendas de sus vidas. Es tiempo de que los cristianos tomen la vida de su familia, que los ministros tomen la congregación, que escapen del dominio y de la cobertura religiosa. Es tiempo de que los ministros se sujeten al Señor Jesús, que le escuchen a Él para saber cómo preparar al rebaño del verdadero pastor para el día de su venida. La paz del Señor Jesús con todos ustedes.